como me han visto los que se han conectado temprano, eh, vamos a comentarle un poquito lo que son los lineamientos para el proyecto que hemos quedado que va a ser el próximo viernes, ¿no? La entrega. Entonces, inicialmente tenemos, según los grupos que hemos formado, la ubicación del lugar que hemos designado para la transmisión, ¿no? Vamos a realizar el diseño, como hemos estado mostrándoles durante la semana pasada, antepasada y esta, ¿no? Esencialmente, ¿qué es lo que tendría que ubicarlo? Primero lugar, obviamente, ¿no? Con coordenadas geográficas. Eh, con el mismo Google Earth, nosotros podemos sacar lo que es la elevación de los sitios, tomando en cuenta una frecuencia solicitada. Bueno, en el caso de ustedes, cualquier banda que esté dentro de lo que sería la Vol 2, es decir, de 108 a, digo, de 88 a 108 megahercios, en lo que se referiría al ancho de banda, bueno, es el mismo para todos, como está en el ejemplito que les he pasado el día miércoles. La potencia nominal y la potencia radial, generalmente vamos a trabajar también con las mismas potencias, así que no va a haber mucho problema, pero ustedes aquí en realidad podrían justificar en el punto 6, ¿no? Con el ayudante estamos charlando justamente esta mañana de eso. Les va a dar una mano para lo que es esta parte del diseño, si es que ustedes tendrían duda. El tipo de torre y altura total, bueno, el tipo de torre generalmente va a ser arriastrada y bueno, la altura, eso va a depender de cada lugar donde les haya tocado, ¿no? Muchas veces no es conveniente que tenga más allá de unos 10, 15 metros de altura, ¿no? Entonces siempre hay que buscarse por eso un lugar altito, ¿no? Porque a la mayoría les ha tocado en lugares con cerros, entonces hay que aprovechar el cerro. El tipo de antena transmisora siempre va a ser dipolo omnidireccional, por ejemplo. En ese sentido no vamos a tener tampoco mayor problema. Y los diagramas de irradiación ya les he pasado el ejemplito. En todo caso, ustedes han visto una materia de antenas, ¿no ve? Entonces, en ese sentido, ustedes podrían aprovechar de dar un otro diseño de antena que ustedes prefieran, ¿no? La polarización va casada con la antena, ¿no? Generalmente utilizamos polarización vertical para los dipolos de transmisión FM. El tipo de sistema de protección, ¿no? Si van a trabajar con jabalinas, que es lo más típico, o van a trabajar con un otro sistema de aterramiento, ¿no? Esencialmente no necesitamos que saquen fotos ni nada porque es un proyecto previo, ¿no? En todo caso, ¿no? Pero tendríamos que tener unos lineamientos básicos de cuánto debería tener de impedancia, etcétera, etcétera, ¿no? El área de cobertura, eso también hemos hecho el ejercicio, ¿no? De acuerdo a lo que eh, iría a cubrir según la potencia que ustedes hayan elegido, ¿no? Lo mismo el estudio de cada canal adyacente, para la mayoría de ustedes podrían copiarlo directamente lo que tenemos ahí, ¿no? Es prácticamente lo mismo, entre comillas, porque según la canalización que tiene la ATT en nuestro país, se ha hecho un estudio para que no haya interferencia en canales adyacentes, es decir, por ejemplo, voy a ponerme por el lado de la televisión. Eh, Aquí en La Paz vamos a transmitir canales 2, 4, vamos a elegir el 7, 9, etcétera, ¿no? En Oruro, por ejemplo, transmitiremos con el canal 3, 5, 8, etcétera, ¿no? Lo mismo para UHF. Y eso pasa exactamente lo mismo también en lo que son las radioemisoras, entonces no habría que tener ese mayor problema. Luego, la parte de límites de exposición, eso sería interesante si pueden ampliar lo que hemos puesto ahí en el ejemplito, ¿no? Pero es un estudio que trabaja con lo que es la OMS, ¿no? Y bueno, la parte tal vez un poco más complicada, porque esto no hemos entrado en tanto detalle, es el punto 14, que sería los equipos y antenas de emplear, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes hayan elegido en el punto 14 especialmente, y tal vez tomando, digamos, lo que sería la obra civil y si es necesaria, o en el caso
de que vayan a hacer también la parte de instalación, etcétera, hacer un pequeño presupuesto, ¿no? Obviamente, ¿cómo se hace un presupuesto? No se calcula el número de días que van a trabajar y con el número de personas. Generalmente trabajamos con equipos de 3 en este tipo de instalaciones y pueden calcular, por ejemplo, de muy básico, que sea el doble de un salario mínimo nacional, o sea, de 4.000 bolivianos mes, ¿no? Para que sea facilito, podrían ponerle 4.500, algo así, ¿no? Obviamente eso lo dividen entre 30 y lo multiplican por la cantidad de días, digamos, 5 días por ser una semana, una cosa así, ¿no? A ver, voy a poner el ejemplito aquí básico. Vamos a suponer que tenemos que nuestro salario mínimo es 4.500 bolivianos, lo dividimos entre 30 días y eso lo multiplicamos por 5 días y por 3 personas, ¿no? Entonces, este sería nuestro presupuesto de instalación, por ejemplo, ¿no? 2.250 bolivianos solamente para lo que es mano de obra, ¿no? Entonces, tomando en cuenta ello, eso se le tendría que aumentar, por ejemplo, a lo que serían los costos de los equipos que han elegido aquí en el punto 14, ¿no? Y finalmente, eso lo plasmamos en una tablita, ¿no? Tomando en cuenta un presupuesto en bolivianos, ¿no? Que esté la parte de equipos, lo que sería el estudio técnico y lo que sería la parte del pago al personal que va a instalar en este caso, ¿no? Si sobre eso le quieren aumentar impuestos y otras cosas, bueno, vale también, ¿no? Pueden ponerlo el detalle también. ¿Ok? Esos serían los lineamientos entonces.